A ver, chicos, de derivadas, más que nada, o sea, el práctico de derivadas quizá era más larguito que los otros, pero de derivadas, repasen cómo calcular, todo esto es de práctica, chicos, ¿no? Repaso de práctica, así que la teoría, estudien la teoría, si bueno, ya la tendrán que haber estudiado, digamos, pero la teoría se toma teoría en el parcial, ¿sí? Bueno, derivadas, la definición, recuerden, o sea, repasen cómo obtener por definición la derivada en un punto o la función derivada. Nunca les van a poner una muy complicada, sin nada de lo que fuera de lo que está en el práctico, por definición. Después tenemos, obviamente, las reglas, ¿no? Y la regla de la cadena más que nada. Regla de la cadena, ¿sí? Seguro les van a tomar algunas derivadas así largas, eso seguro, ¿sí? Derivación implícita, puede ser que en vez de que les den una función implícita, en vez de que les den una función expresada de forma explícita, les den una ecuación implícita que ustedes tengan que derivar de forma implícita y ahí tengan que aplicar todo lo que ya saben, ¿sí? O sea que también repasen eso y obviamente la derivación logarítmica. Puede ser que les den para derivar una en la que se aplique derivación logarítmica, ¿sí? Este es del parcial, chicos, no sé de qué año porque no me acuerdo, pero sí del 2019, creo. Les piden, calculen, usando la definición, la derivada de la función f de x igual a 2 sobre x más 1 en el punto x sub 0. ¿Sí? Entonces me voy a calcular. A ver, la derivada para x sub 0 va a ser igual al límite con delta de x tendiendo a 0 de f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0, todo eso sobre delta de x. Lo pueden hacer así o si no lo pueden hacer de la otra forma. O sea, yo pongo f' de x sub 0 igual al límite con x tendiendo a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Es lo mismo. Puedo hacerlo de esa forma o de la otra. Bueno, trabajemos acá. Recuerden que f de x sub 0 más delta de x lo obtengo, voy en el lugar de x reemplazo esto, ¿sí? Entonces les va a quedar acá límite con delta de x tendiendo a 0 de 2 sobre, en el lugar de x voy a poner x sub 0 más delta de x más 1, ¿sí? Me queda ahí. Menos 2 sobre x sub 0 más 1, todo eso dividido delta de x. Lo bueno es que si les piden calcular usando la definición, ustedes se pueden tomar el tiempo de derivarlo después con la regla para ver si han llegado bien, han obtenido bien, ¿sí? Bueno, acomodemos, tenemos límite con delta de x tendiendo a 0, ¿sí? ¿Qué podemos hacer acá? Hago la suma de fracciones, ¿sí? Me va a quedar 2 por x sub 0 más 1 menos 2 por x sub 0 más delta de x más 1 dividido delta de x por x sub 0 más 1 por x sub 0 más delta de x más 1. ¿Sí? Bueno, a ver, acá tenemos, cuando delta de x tiende a 0, bueno, me sigue quedando lo mismo, sí. Vamos a tener que acomodar, ¿sí? Algo se tiene que poder hacer. Entonces acá acomodemos, hago la distributiva, ¿sí? Tenemos límite con delta de x tendiendo a 0 de 2x sub 0 más 2, sería esto, ¿sí? Menos 2x sub 0
más 2 delta de x más 2. Menos 2, ¿por qué puse más? Todo esto es menos, chicos. No sé por qué puse más. Sobre delta de x por x sub 0 más 1 por x sub 0 más delta de x más 1. Bueno, esto se me va con esto y esto se me va con esto, ¿sí? Y el delta de x se me va con el delta de x de abajo, ¿sí? O sea que me estaría quedando límite con delta de x tendiendo a 0. Límite con delta de x tendiendo a 0 de menos 2 sobre x sub 0 más 1 por x sub 0 más delta de x más 1. ¿Sí? Cuando evaluamos el límite, ya puedo evaluar el límite, ya no hay indeterminación, ¿sí? Delta de x tiende a 0 y me está quedando menos 2 sobre x sub 0 más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Que efectivamente es la derivada de esto particularizado para x sub 0. ¿Preguntas sobre esto, chicos? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a derivar, repasemos ahora una derivada, ¿sí? Utilizando las reglas, composición, y creo que tiene derivación logarítmica ¿sí? También es de parcial. Este era el apartado A, chicos, y el que sigue ahora es el apartado B. Tenemos la función f de x igual a x elevado a la seno de x sobre la raíz quinta de x menos e a la x. ¿Sí? Tienen que derivar. No sé si lo quieren hacer ustedes, a ver si para practicar. Un ratito, 5 minutos. Y después lo vemos juntos. Bueno, profe. Bien. Intenten hacerlo así, se enfrentan a la dificultad. O sea, imagínense que ya están en el parcial y están rindiendo. Profe, es aplicando logaritmo natural, ¿no? Sí, tenemos que aplicar logaritmo natural en ambos miembros, ¿sí? Y ahí fíjense en qué propiedades pueden aplicar. ¿Se podría aplicar la resta de coso? ¿De logaritmo? Tenemos un cociente, aplico la resta. Bien, bueno, vamos, a ver, lo hagan, ¿sí? Me van diciendo ustedes. Ahí podemos bajar los exponentes después. Bien, aplico logaritmo natural en ambos miembros. Eso es lo que haría, ¿sí? Me queda x a la seno de x sobre la raíz cúbica de x menos e a la x, ¿sí? Tengo el logaritmo de un cociente, me decían que eso es la resta de los logaritmos, ¿sí? O sea, me va a quedar logaritmo natural de f de x igual a... Lo voy a hacer más allá. Logaritmo natural de x a la seno de x menos logaritmo natural de x menos e a la x elevado a un quinto. Lo voy a poner así. ¿Sí? O sea, al logaritmo del cociente lo expreso como la resta de los logaritmos. En el lugar de poner raíz quinta puse a la un quinto para que lo vean mejor, ¿sí? Y después me decían entonces que bajo los exponentes, ¿verdad? Acá me va a quedar seno de x y acá me quedaría un quinto. Bueno, una vez que hice eso, yo creo que ya estamos listos para derivar, ¿verdad? Sí, profe. Derivo miembro a miembro respecto de x. La derivada del logaritmo natural sabemos que es 1 sobre el argumento, que en este caso es la función. Pero como el argumento es una función, aplico la regla de la cadena, o sea que me queda multiplicado por la derivada de la función. ¿Sí? Acá tenemos un producto, derivada del primero, coseno de x, por el segundo sin derivar, más primero sin derivar, por la derivada del segundo, del logaritmo que es 1 sobre x. Menos, pongo la constante, un quinto, por la derivada del logaritmo que va a ser 1 sobre el argumento
por la derivada del argumento, que la voy a poner acá, así no ocupamos tanto espacio. La derivada de x va a ser 1 y la de e a la x es e a la x, ¿sí? Una vez que hicimos eso, ya procedo a despejar la derivada, ¿sí? No se olviden de ese paso porque lo que yo quiero justamente es obtener la derivada. Entonces paso la función a multiplicar a todo. La función es x elevado a la seno de x sobre la raíz quinta de x menos e a la x. Y todo esto va a ir multiplicado a coseno de x por el logaritmo natural de x más seno de x sobre x menos 1 menos e a la x sobre 5 por x menos e a la x. Y lo dejan ahí, ¿sí? Si a ustedes solamente les piden derivar, como en este ejercicio, lo dejo ahí, no hago más nada, ¿sí? Bueno, acá vimos la regla de la cadena, lógicamente. Derivación logarítmica. Bueno, ahí veamos el que me habían preguntado recién en el grupo, chicos, que también es del parcial del año pasado, que es con derivación, ¿sí? A ver, ya se los copio en la pizarra y lo vemos, ¿sí? No hay preguntas, ¿verdad? No. Profe, ¿Sí? ahí cuando hace la derivada del logaritmo niperiano desde la parte derecha, cuando tiene el argumento de x menos e elevado a la x, ¿Sí? no sería, sí, es 1 sobre x y ese x no tendría que multiplicar el argumento. O sea, la derivada de esto es 1 sobre el argumento, ¿sí? El argumento es x menos e a la x. Por la derivada del argumento. La derivada del argumento es 1 menos e a la x. Que bueno, sería esto lo mismo que lo que está acá. ¿Sí? Sí, ya entendí. Gracias. Bien, bien, bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, veamos ese entonces y después vamos a repasar recta tangente, ¿sí? Después de recta tangente, uno del L'Hopital, que también estaba en el parcial del año pasado, y diferenciales. Y bueno, la idea es ver también uno de concavidad y extremos. Sea la función f de x igual a... Bueno, no sé si ustedes estuvieron en la consulta de hoy, es un poco parecido al que vimos hoy en la consulta. Sí, acá lo mandaron al grupo, así que lo deben tener ustedes. B por x más un cuarto, y esto es para x mayor o igual a 1, y tenemos a por x cuadrado menos un cuarto por x, y esto es para x menor que 1. Les piden hallar... Indica el valor de a para que la función sea derivable en los reales. Indica el valor de a para que la función sea derivable en los reales. A ver, recuerden, chicos, que habíamos visto uno parecido hoy en la consulta, si es que estuvieron, no sé si estuvieron, pero bueno. Tenemos esta función, quiero encontrar a, bueno, acá tiene a y b. Para encontrar a, bueno, en realidad no es necesario encontrar b también, pero... voy a obtener dos ecuaciones que van a quedar en función de a y b, ¿sí? O sea, quiero encontrar a para que esta función sea derivable en los reales. ¿Qué voy a hacer primero? Antes de que sea derivable, ¿qué voy a asegurar? Sea continua. Sea continua, ¿sí? Entonces, porque si no es continua, no es derivable, digamos. Entonces, yo tengo que asegurar que esta función sea continua en los reales, ¿sí? Y veamos las dos ramas. Primero, antes de concluir esto, analicen las dos ramas. Esta rama es una polinomial y esta también. Ambas son continuas en los reales, ¿sí? Entonces, en el único valor donde puede haber alguna dificultad que no sea continua es en 1. Por lo tanto, para forzar la continuidad de esta función en los reales, yo debo hacer de que sea continua en 1, ¿sí? Entonces, de ese modo, o sea, si la función es continua en 1, va a ser continua en los reales, ¿sí? Por lo que les dije recién, son dos funciones polinomiales las ramas. Entonces, para que la función sea continua en 1, lo que debe cumplirse es que el límite con x tendiendo a 1 por izquierda esta rama, ax cuadrado menos un cuarto por x, sea igual al límite
con x tendiendo a 1 por derecha esta rama. b por x más 1/4. ¿Sí? Entonces vamos a asegurarnos que esos dos límites sean iguales. Evaluamos el límite. Cuando x tiende a 1, acá me queda a menos 1/4. ¿Sí? Esto tiende a a y esto tiende a 1/4. Y del otro lado, si x tiende a 1, me está quedando b más 1/4. ¿Sí? De modo que de acá yo obtengo una ecuación que va a ser a menos b igual a, perdón, a menos b menos 1/2 igual a 0. ¿Sí? Paso ese 1/4 para allá, me queda menos 1/4, menos 1/4, menos 1/2. Y tengo esta ecuación que me relaciona a y b. Para obtener la segunda, me voy, ya aseguro, con esto aseguro que la función sea continua en 1. Ahora quiero hacer que sea derivable en 1, porque es en el único valor donde puedes que no sea derivable, por ser polinomial. Las polinomiales son derivables en los reales. Como las ramas son polinomiales, no hay problema en ningún valor. Solamente vamos a tener problema en 1, porque está dividiendo la rama, ¿sí? Entonces ahora hacemos que sea derivable en 1. Si la función es derivable en 1, logro que sea derivable en los reales. Para eso me voy a calcular las dos derivadas laterales. Derivada lateral por izquierda de la función va a ser igual a, la derivada por izquierda es esta. ¿Sí? Sería 2 por a por x menos 1/4. ¿Sí? Derivada lateral derecha de la función. ¿Sí? O sea, yo estoy calculando las funciones derivadas laterales. Por derecha me voy a derivar acá. La derivada va a ser b solito. ¿Sí? ¿Por qué puse x? Ah, no, sí está bien. Acá sería b, está bien ahí. Bueno. Lo que hago ahora es asegurarme que la derivada en 1 exista, ¿sí? O sea, que las derivadas laterales en 1 sean iguales. La derivada lateral izquierda en 1 deberá ser igual a la derivada lateral derecha en 1. ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar. Derivada lateral izquierda en 1, reemplazo acá, me va a quedar 2a menos 1/4. Y eso deberá ser igual a la derivada lateral derecha en 1, que es b. ¿Sí? Acomodando, tengo 2a menos b menos 1/4 igual a c. Y esta es otra ecuación en función de a y b. Para determinar cuánto valen a y b, bueno, me pide solo a, tengo que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Lo pongamos con un colorcito. Resolvemos el sistema. Tengo una ecuación que es 2a menos b menos 1/4 igual a 0. Y tengo la otra que es a menos b menos 1/2 igual a 0. Si yo resto la primera, o sea, a ver chicos, pueden resolver como quieran, esto es otro tema, ¿sí? Reducción, igualación, sustitución. A mí me gusta trabajar con reducción, entonces a la ecuación 1 le resto la ecuación 2, ¿sí? Tengo 2a menos a, me queda a. Menos b más b me va a quedar 0. Y menos 1/4 más 1/2 va a ser más 1/4. Igual a 0. Y de acá saco que a va a valer menos 1/4. Como solamente me pedía encontrar a, ahí terminaría el ejercicio, ¿sí? A ver si dice bien. 2a menos a, me queda a. Menos b más b me queda 0. Menos 1/4 más 1/2. Ahí está. Y eso sería todo, ¿sí? De este ejercicio. ¿Alguna pregunta? No, profe, se entendió. Bien, si no hay dudas sobre esto, vamos a repasar recta, tangente y normal, ¿sí? A ver, si tenemos una función, yo tengo una función f de x derivable en el punto P sub 0 de coordenadas x0 y 0, ¿sí? La recta tangente a la gráfica de esta función en este punto va a tener esta ecuación. Y menos y0 igual a pendiente por x menos x0. Y la pendiente
Recuerden que es la derivada de la función particularizada para el punto, ¿sí? Esa es la recta tangente. Recuerden, es la interpretación geométrica de la derivada. Si yo calculo la derivada de una función en un punto, ese valor va a ser la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Y toda recta tangente, a ver, les hago una gráfica. Supongamos que esta es la función, ¿sí? Esta sería la función. Acá yo tengo un punto, ¿sí? Ese punto va a tener recta tangente. La recta tangente está como apoyada sobre el punto, ¿sí? Bueno, la pendiente de esa recta es la derivada. Y toda recta tangente va a tener una recta normal. La recta normal es perpendicular a la recta tangente. Pasa por el mismo punto y son perpendiculares. Como la recta tangente y la recta normal son perpendiculares, tienen pendientes opuestas e inversas, ¿sí? De modo que la ecuación de la recta normal va a ser y menos y0, pasa por el mismo punto, y la pendiente va a ser la opuesta e inversa de la recta tangente. O sea que va a ser menos 1 sobre la derivada para x sub 0. Esto vale siempre y cuando la pendiente de la recta tangente no sea 0, ¿sí? Esos ya son casos particulares que yo voy a determinar las ecuaciones con el punto, con las coordenadas del punto. Veamos acá, habían algunos ejercicios que me habían pasado ustedes, chicos. Profe, Sí. en el caso de que piden sacar las ecuaciones, pero de una función en rama, o sea, en un punto determinado, Ajá. se entraría, o sea, se usaría solamente una sola rama, que sería la que ya tiene ese punto, la que contiene ese punto. Claro, tenés que ver un entorno del punto, ¿sí? O sea, supongamos que vos tenés esta función. Tengo esta función. F de x igual a x cuadrado más 1 para x mayor o igual que 1. Y menos x para x menor que 1. Si a vos te piden la ecuación de la recta tangente en el punto de coordenadas 2, en x igual a 2, en el punto de abscisa 2, ¿sí? Vos fijate un entorno a 2, fíjate, centrate en 2 y valores muy cercanos a 2. Si eso entra en una misma rama, o sea, valores muy cercanos a 2 por izquierda y derecha. Si no te fijes en 2, fíjate valores muy cercanos a 2 por izquierda y derecha. Entonces, fíjate, el 1,9999, 2,0001. ¿En qué rama entran? En la primera. En la primera, ¿sí? Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Vas a agarrar esta rama, vas a obtener la derivada, ¿sí? Que es 2x, ¿sí? Y reemplazas el punto acá. De 2 te va a quedar 4, ¿sí? Esa va a ser la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Claro, eso quería saber si se trabajaba solo con la rama, digamos, que contiene al punto que, bueno, ahí sería x. Exactamente. Para que te voy a dar otra complejidad. Ahora te voy a pedir lo mismo, pero en x igual a 1, ¿sí? Acordate, no me fijo en 1, sino valores muy cercanos por izquierda a derecha. Yo voy a tomar por izquierda el 0,999. ¿En qué rama entraría? Entra en la segunda, ¿sí? Por derecha tomo el 1,00001. ¿En qué rama entraría? Por la otra. Entonces ahí vas a tener que tener en cuenta las dos ramas para obtener la derivada. ¿Se entiende? Ahí calculamos cada derivadas laterales, ¿no? Claro, o sea que para que haya recta tangente, las derivadas laterales deben ser iguales. Si no hay, y esa sería la pendiente, digamos. Si no son iguales porque no hay recta tangente y listo, ¿sí? Veamos acá. Si x vale 1, yo voy a tener que agarrar la derivada lateral izquierda es 2x, derecha. La izquierda es menos 1, ¿sí? Entonces me voy a calcular los dos. F' lateral derecha en 1 vale 2, cuando reemplazo acá. F' lateral izquierda en 1 vale menos 1. Como son distintas, no existe la derivada, ¿sí? Y si no existe la derivada en 1,
no hay recta tangente en 1. No existe tampoco recta tangente. ¿Sí? Solamente va a existir recta tangente en los casos que la derivada no exista, pero que la derivada me dé infinito, o sea, y no siempre. ¿Sí? Tienen que ver los límites laterales, cuando hay recta tangente vertical, en esos casos. Pero acá, en este caso, que la derivada lateral derecha y la izquierda son distintas, las dos existen y son distintas, no hay derivada en 1, por lo tanto, no hay recta tangente en 1. ¿Sí? ¿Te aclaré la duda? Sí, profe, gracias. Bien, de nada. Bueno, ahora sí veamos el ejercicio que ustedes me pasaron, que también creo que es del año pasado. Profe, ¿Sí? en ese caso, en x igual a 1, incluso antes de estudiar la derivada, podríamos analizar la continuidad en el punto, ¿que no? Sí. ¿O tenemos Sí, que sí. hacer la derivada? No, primero, es más, yo no lo hice acá porque les quería mostrar lo de la derivada, pero sí, siempre analicen la continuidad primero, ¿sí? Porque si no es continua, no tiene sentido que busque derivada. Y en este caso no era continua, ¿sí? Pero bueno, yo les quería explicar eso. Bueno, gracias. Chicos, había uno que es de derivación implícita también que yo quería que lo repasemos. Y está justo con el de recta normal, no sé si quieren que lo veamos. Bueno, primero veamos, no era recta normal, es recta tangente, ¿sí? Primero veamos este de recta tangente. La función es f de x igual al valor absoluto de x cuadrado menos 3x, ¿sí? Y me piden la recta tangente a la curva, recta tangente por el punto x igual a 2. ¿Sí? Después veamos el de derivación implícita, que es el apartado A de este punto, ¿sí? Sería el apartado A, este es el apartado B. Bueno, necesito la recta tangente. El punto, yo conozco la abscisa del punto, necesito la ordenada. Entonces vamos a sacar primero la ordenada del punto y después me voy a obtener la pendiente, ¿sí? Si x vale 2, ¿cuánto va a valer y? Y va a ser f de 2. O sea, agarro la función y en el lugar de x reemplazo el 2. Me queda valor absoluto de 2 al cuadrado menos 3 por 2. Y esto va a ser valor absoluto de menos 2, que es 2. ¿Sí? De modo que el punto va a tener coordenadas 2 en x, 2 en y. Ya tengo el punto. No se olviden de eso, chicos, ¿sí? Porque el año pasado todos los parciales que corregí, no sé por qué, inventaban que la abscisa era, la ordenada del punto era 0. La tienen que calcular, ¿sí? Si yo tengo la abscisa del punto que es 2, voy y reemplazo en x y saco la ordenada. ¿Sí? Bueno, vamos a la pendiente. La pendiente de la recta va a ser la derivada de la función particularizada para el punto 2. Esa es la de la recta tangente. La de la recta normal, que acá no les piden, pero bueno, para que lo repasemos, la armemos a las dos ecuaciones, ¿sí? Va a ser menos 1 sobre la derivada de la función particularizada para el punto. O sea que para obtener estas dos pendientes tengo que derivar la función y después reemplazar el punto. Esta es la función. La derivada va a ser, chicos, la regla de derivación del valor absoluto es el valor absoluto con lo que tiene, dividido lo mismo, pero sin el valor absoluto. A ver, les pongo acá, no sé si la saben a esa regla, si no tienen que armar la función en rama, pero en este caso no es necesario, ¿no? A ver. Yo estaba acostumbrada a ramas también. Sí, a ver, el valor absoluto, si yo tengo el valor absoluto de x, ¿sí? La derivada de esto es valor absoluto de x sobre x. O al revés también vale, ¿sí? O sea, la derivada es esto y también puede ser eso, ¿sí? Esta es la derivada del valor absoluto. Estoy aplicando la regla de la cadena. Primero derivo el valor absoluto, esta es la derivada. Pero ahí no termina, porque ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro. ¿Me hablaron? Sí. Sí,
en ese caso es más fácil, digamos, aplicar la derivada, pero ¿habría casos en los que hay que hacer por función, habría que hacer la función en ramas o sí podemos, cuando tenemos valor absoluto, directamente derivar así? Cuando tienen valor absoluto, deriven así directamente. Yo siempre lo hago así, digamos. Bien. ¿Sí? Sí. A ver, ¿en qué caso? No hay ningún caso en que sea necesario que armen la función en ramas, ¿sí? Para derivar. Bueno. Entonces, esta sería la regla, pero por la regla de la cadena yo tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro. O sea, ya derivé el valor absoluto, hagamos de cuenta que no está, ahora multiplico por 2x menos 3. La derivada de lo que está dentro, ¿sí? Bueno, con esto yo ya obtuve la derivada, vamos a particularizarla para el punto, ¿sí? Quiero calcular f' de 2. Entonces reemplacemos 2, acá me queda 2 al cuadrado, 4, menos, sí, claro, sí, ya lo calculé, sería 4 menos 6, que me queda menos 2, el valor absoluto va a ser 2. Y abajo es lo mismo, así que me queda menos 2. Tenemos 2 por 2, 4, menos 3 es 1. ¿Sí? O sea que esto va a ser menos 1. La de la recta normal va a ser al revés. ¿Sí? Recuerden, le invierto y le cambio el signo. ¿Sí? La de la recta normal, esta es la pendiente, la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta normal va a ser la opuesta e inversa de esto. Es menos 1 sobre f' de 2, que sería 1. ¿Sí? Le cambio el signo y le invierto, es 1. Entonces, teniendo eso, yo ya puedo ir a armar las dos ecuaciones. Ya tengo todo, digamos. Tengo las dos coordenadas del punto y tengo las pendientes, ¿sí? Entonces, la recta tangente va a tener la ecuación y menos la ordenada del punto igual a la pendiente, que vale menos 1, por x menos la abscisa del punto. Y la de la recta normal va a ser y menos 2 pasa por el mismo punto, lo que cambiaría es la pendiente, ¿sí? Entonces, si les piden la ecuación explícita, lo único que tienen que hacer acá es acomodar, hacer la distributiva y despejar y ahí les obtendrían la ecuación explícita de la recta, ¿sí? Cuando yo ya tengo la derivada y cuando obtengo la derivada y reemplazo los puntos y me queda un número, digamos, y me queda sobre 0, ahí tengo que evaluar los laterales. Sí, si a vos te queda un número sobre 0, o sea, si vos al reemplazar el valor te queda un número sobre 0 que es infinito, puede haber recta tangente vertical. Para ver si hay, vas a tener que evaluar los límites laterales, ¿sí? Para que haya recta tangente vertical, el signo de infinito en los laterales debe ser el mismo. O sea, o los dos deben ser positivos o los dos negativos. Caso contrario, no hay recta tangente vertical, ¿sí? Claro, y o sea, si me quedaría 0 sobre 0, ahí concluyo que no existe ni recta tangente, ni... No, claro, o sea, ni ecuación de la recta. Si te queda 0 sobre 0, lo más probable es que vas a salvarla, la indeterminación te va a dar un número límite y no, en ese caso no hay recta tangente, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, otra aclaración. Si a ustedes les hubiese quedado, cuando van a reemplazar, a ver, no, la verdad que no se me ocurre un ejemplo. Que vea del práctico. Lo que yo les quiero decir es que si les hubiese quedado que la pendiente de la recta tangente, o sea, la derivada es 0, eso quiere decir que la recta tangente va a ser horizontal, ¿sí? Va a ser y igual a la ordenada del punto de tangencia, ¿sí? Si la pendiente es 0, la recta tangente es horizontal, por lo tanto, la ecuación va a ser un valor de y. Va a ser y igual a la ordenada del punto. Y en ese caso, la recta normal va a ser vertical y la ecuación va a ser un valor de x que sería justamente la abscisa del punto. Son casos particulares, ¿sí? No sé si quedó claro o necesitan un ejemplo.
¿Podemos hacer un ejemplo, profe? Bueno, a ver, para que déjame que busque de acá porque no se me ocurre uno, pero hay en el práctico, ¿sí? Sí, justo agarré uno. Sí. Serían los casos particulares que se les pueden presentar. Entonces, bueno, acá hay que derivar implícitamente, ¿sí? Derivamos, o sea, a ver, la ecuación de la recta tangente es y menos y0 igual a la pendiente, que es la derivada, por x menos x0, ¿sí? Pero no siempre la voy a obtener de esa forma, están estos casos particulares, ¿sí? Yo voy a ir a derivar para obtener la pendiente, ¿sí? La derivada sería la pendiente y' particularizada para el punto, para el p sub 0. Entonces vamos a derivar implícitamente miembro a miembro. Derivada del seno es coseno por la derivada del argumento que va a ser y'. Recuerden, cuando yo derivo implícitamente, cuando derivo y, lo tengo que multiplicar por y', porque y es una función de x, ¿sí? Estoy aplicando la regla de la cadena. Vamos acá, derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar, por la derivada del segundo. ¿Sí? Ahora, reemplacemos las coordenadas del punto. Yo siempre les recomiendo, cuando tienen que hacer esto, o sea, yo derivo implícitamente. Si no tengo que despejar y', la función derivada, o sea, si me piden la derivada para un punto, reemplacen el punto y recién despejo, así no se les hace más fácil, ¿sí? El coseno de y vale 0, o sea que me queda acá, coseno de 0 por y' igual a 0 al cuadrado, no pongo nada, más x que vale 2 por 2 por y que vale 0 por y', ¿sí? Bueno, me queda acá, coseno de 0 es 1, o sea que acá me queda y', y acá todo me queda 0. La derivada vale 0, ¿sí? De modo que la ecuación de la recta tangente, si la derivada es 0, ¿qué significa? Que la recta tangente es horizontal. Si lo reemplazan ahí a todo, van a obtener esta ecuación, pero no es necesario, si eso piénsenlo. Derivada 0, recta tangente horizontal. Si la recta es horizontal, lógicamente va a ser un valor de y, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese valor de y? La ordenada del punto, porque la recta pasa por ese punto, ¿sí? O sea que la ecuación de la recta tangente va a ser y igual a 0. Como la recta normal, este va a ser el punto, chicos, ¿sí? Tenemos, así sería... Este es el eje Y y este sería el eje X, ¿sí? El punto tiene coordenadas 2 en X, 1, 2 y 0 en Y. O sea que este sería el punto, ¿sí? Este es el punto. ¿X igual a 2 sería? Claro, X igual a 2, Y igual a 0. O sea que este sería el punto, ¿sí? Estos dos. ¿Me decís la ecuación de la recta normal? Sí, a eso me refería. Sí, la ecuación de la recta normal es x igual a 2, ¿sí? Pero eso es lo que yo les quiero mostrar. Si la recta tangente en el punto es horizontal, en ese punto es en este punto. Recuerden que la recta tangente corta la función en un único punto. Y es este punto, ¿sí? Entonces, si es horizontal, no importa cuál sea la curva, supongamos que es así, ¿sí? Si es horizontal, va a ser el valor de y del punto, 0. Y la recta normal va a ser vertical porque tiene que ser perpendicular a la otra. Entonces va a ser el valor de x del punto, ¿sí? Si la recta tangente, si la derivada me da 0, la ecuación de la recta tangente va a ser y igual a la ordenada del punto. Y la de la recta normal va a ser x igual a la abscisa del punto. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bueno, veamos una derivación implícita, ¿sí? Les piden que encuentren la derivada, o sea, acá no les dan el punto, así que acá el procedimiento es el siguiente. Derivo miembro a miembro respecto de la variable x, ¿sí? Y una vez que hice eso, me voy a despejar y'. Ahí terminaría el ejercicio. Tienen que despejar y', ¿sí? Tienen que hacerlo. Entonces acá, chicos... otra cosa, ahí les aclaraban que y es función de x. Si no les aclaran nada, lo toman así. Y siempre va a ser función de x, a menos que se les diga lo contrario, ¿sí? Entonces vamos a derivar. Derivada del... Acá tengo un producto.
derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿sí? Más, bueno, acá voy a aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Tengo una composición de función. Me fijo qué operación está más afuera, la raíz, ¿sí? Que la raíz sería la regla de la potencia, ¿no? Recuerden que esto es lo mismo que decir seno de x más 4, todo eso elevado a la 1 medio. Entonces, aplico la regla de la potencia sin tener en cuenta lo que hay adentro. Baja el 1 medio a multiplicarse por el seno de x más 4 elevado a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio. Ya derivé la potencia, me fijo que sigue, sería el seno. Derivada del seno va a ser coseno de x más 4. Y ahora ya derivé potencia, seno, derivo el argumento, que la derivada es 1. Así que ahí terminaría, no pongo nada, ¿sí? Y vamos a derivar este cociente. A ver, tenemos derivada del numerador, tendría que haber hecho más allá. Derivada del numerador es 1 por el denominador sin derivar, ¿sí? Menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, que era... Ustedes apréndanla, chicos. 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado, ¿sí? Voy a poner el igual de este lado. Igual a la derivada de 8, que es c. ¿Sí? Perdón, acá falta algo. Acá va dividido, todo esto va dividido en el arco seno al cuadrado, en el denominador al cuadrado, ¿sí? Arco seno cuadrado. Bueno, ahí no me alcanza el espacio, así que lo acomodemos. Tenemos, vamos más acá, ¿sí? Tengo y más x por y' más seno de x, a ver, lo voy a acomodar así. 1 sobre 2 por la raíz del seno de x más 4, ¿sí? Por el coseno lo puedo poner acá arriba, ¿sí? Por el coseno de x más 4. Veamos acá. Arcoseno sobre arcoseno cuadrado me va a quedar más 1 sobre el arcoseno cuadrado. Estoy acomodando un poquito, ¿sí? Para que no quede tan largo. Menos x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado por el arcoseno. Acá no es al cuadrado, ¿no? Perdón, acá me queda 1 solo. Este cuadrado se me va con ese, ¿sí? A ver, chicos, lo que yo estoy haciendo acá es agarrar esto y dividirlo en la suma de dos fracciones, ¿sí? Entonces me queda arcoseno sobre arcoseno cuadrado, que es esto, menos esto sobre el arcoseno cuadrado. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Bueno, ahora yo tengo que despejar la derivada. Bueno, la derivada, lo bueno que tiene es que la derivada está en un solo término, ¿sí? Así que despejo la derivada, paso todo para el otro lado. ¿Sí? Me queda que y' por x va a ser igual a, paso todo para el otro lado, menos y menos coseno de x más 4 sobre 2 raíz cuadrada del seno de x más 4. ¿Sí? Pasé para el otro lado. A ver, ya lo pasé a este, fácil perderse. Paso a este. Menos 1 sobre el arcoseno de x, ¿sí? Ya pasé más x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado por el arcoseno cuadrado de x. ¿Sí? Y lo último que me faltaría es pasar este x dividiendo, que voy a agarrar cada término y lo voy a dividir en x. Y esta sería la derivada, chicos, lo que tenían que hacer ahí en ese ejercicio, ¿sí? Un poco largo nomás quedó, pero bueno. ¿Preguntas? Profe, hubiera sido lo mismo si despejaba el x por y', lo pasaba por el otro lado y quedaba todo dividido en menos x. Sí, hubiese sido lo mismo. Tendrías que haber llegado a lo mismo.
¿Sí? Claro, sí, eso yo no me di cuenta, que había un solo término que tenía I, o sea, se puede despejar I, no siempre se va a poder, por eso no intenten hacerlo siempre, ¿sí? No siempre se va a poder. ¿Qué más, chicos? Bueno, ya hemos repasado recta tangente, ¿verdad? ¿Qué tal si vamos con uno de diferenciales, un problemita, que es de parcial? Este problema es del año pasado, ¿sí? Así que es nuevito. De cada lado de un bloque cúbico de madera se saca 0,2 centímetros de material, obteniéndose un nuevo cubo, ¿sí? Si las aristas del original medían 10 centímetros, usando diferenciales, calcule cuánto disminuirá aproximadamente su volumen, ¿sí? Acá en los problemas de diferenciales es importante que ustedes entiendan, o sea, identifiquen la función, necesito una función, el valor inicial y, la función, el valor inicial de la variable, ¿sí? Y el incremento o decremento que se hace en ese valor inicial. Teniendo eso ya tienen todo, ¿sí? Y todos son iguales, nada más que, bueno, algunos les piden porcentaje y ahí lo tienen que pasar a porcentaje. O si les dan el incremento o decremento en porcentaje, lo pasan a número, ¿sí? Bueno, tenemos entonces, yo tengo un cubo, ¿sí? Ese cubo tiene un lado inicial. ¿Cuánto mide ese lado inicial? 10 centímetros. ¿Sí? Bueno, lo que nos dicen acá es que cada una de las aristas del cubo se van a incrementar una cantidad que sería el delta de aristas, ¿sí? O sea, si las aristas se incrementan un poco o se decrementan un poco, lógicamente va a cambiar el volumen del cuerpo, ¿sí? En este caso del cubo. A ver, sería acá también, ahí también. O sea, cada arista se va a incrementar 0,2 centímetros. ¿Sí? ¿Se entiende el planteo? O sea, yo tengo la arista inicial medía 10 centímetros. Cada una de esas aristas se va a incrementar, o sea, va a haber un delta de A que va a ser de 0,2 centímetros. ¿Sí? Si cada una de las aristas se incrementa un poco, obviamente el volumen también se va a incrementar. Lo que acá se pide es que yo calcule el incremento del volumen utilizando el concepto de diferenciales, o sea que lo calcule de forma aproximada, ¿sí? El volumen de un cubo en función de sus aristas va a ser arista al cubo, ¿sí? Ahora, yo quiero calcular delta de B de forma aproximada utilizando diferenciales. ¿Cómo se calcula el diferencial de B? Va a ser la derivada de la función, que en este caso es volumen, particularizada para el valor inicial, y a eso lo voy a multiplicar por la variación de la variable, delta de A, ¿sí? Entonces vamos a calcular el volumen, B' de A va a ser 3A al cuadrado, ¿sí? Vamos a reemplazar, tenemos que delta de B va a ser aproximadamente, sería aproximadamente B' particularizada para A sub 0 que vale 10. Entonces tenemos 10 centímetros al cuadrado por 3 me va a quedar 300 centímetros cuadrados. ¿Sí? 10 por 10 me queda 100 por 3, 300 centímetros cuadrados. Y a eso lo voy a multiplicar por el delta de A, que es 0,2 centímetros, ¿sí? Entonces ahí ponemos el resultado, digamos, les queda, bueno, no quedó muy chiquita la variación, tengan en cuenta que es en centímetros, ¿sí? Pero el delta de B va a ser aproximadamente 60 centímetros cúbicos, ¿sí? Y eso es lo que tenían que hacer acá, en este ejercicio. Repasando diferencial. Ah, tenés razón, ni lo pensé a eso, no sé por qué en mi cabeza quedó que es un incremento. Acá les dicen, de cada lado de un bloque cúbico de madera se saca, o sea que es un decremento y esto va a ser negativo, ¿sí? Bien ahí la aclaración, la verdad que me colgué, pero sí, eso fíjense, ¿sí? Acá dice se saca, o sea que es un decremento, ¿sí? Al ser un decremento, yo lo pongo, el delta de la variación va a ser negativa, ¿sí?
Entonces, lógicamente, la variación de volumen también va a ser negativa. Si yo le saco un poco las aristas, el volumen también se va a achicar. Entonces, la variación también va a ser un decremento, la variación del volumen. ¿Preguntas, chicos? Hay otro ejercicio, profe, que estaba en la plataforma que también estaba medio complicado. ¿Cuál será? Ahí quiero ver si lo puedo encontrar y copiárselo. Bueno, Profe, ¿sí? ¿cómo sería si nos pide el porcentaje? Si te piden el porcentaje, ahí vos vas a tener que plantear el volumen inicial, o sea, vas a tener que calcular el volumen inicial, ¿sí? El volumen inicial, ¿cuánto sería? Vos sabés que el volumen es A al cubo. Entonces, inicial va a ser 10 al cubo, el volumen inicial sería 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Ese es el volumen inicial, digamos. Para sacar el porcentaje yo necesito el volumen inicial, que sería el volumen total, y necesito la variación de volumen. Entonces vos ahí haces una regla de 3, ¿sí? El 100%, perdón, al revés, 1000 centímetros cúbicos sería el 100% de volumen, ¿sí? 60 centímetros cúbicos, que es la variación, ya no le pongo el signo porque yo quiero ver el porcentaje. El signo solo me indica que se saca eso, o sea que el volumen disminuye en esa cantidad. Yo ahora quiero ver el porcentaje, entonces lo pongo positivo acá. Y va a ser esto por esto sobre esto, ¿sí? Sería 60 por 100, que me queda 6.000, dividido 1000 sería el 6%, ¿sí? O sea que el decremento, el volumen inicial se decrementa en un 6% cuando yo hago esta variación en la arista. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Profe, ¿Sí? había otra fórmula, o sea, yo ahí me pierdo, no sé, digamos, en qué caso se usaría. La variación es la derivada, digamos, en x, particularizada para x0 sería por el delta de x. Pero después está la fórmula que es la función particularizada en x0 más la derivada en x0 por delta de x. ¿Eso cómo sería? O sea, ¿en qué caso se usaría? Lo que pasa es que, a ver, el diferencial es esto que veníamos aplicando acá en los problemas, ¿sí? A ver, ya les explico un poquito eso. La otra fórmula de la que vos me hablás es cuando yo aproximo un valor utilizando diferencial. El valor de una función normalmente, ¿sí? Cuando a vos te piden una variación en el volumen, variación en el área, o sea, te están pidiendo el delta, cómo cambió, ¿sí? Entonces ahí el delta vos sabés que se aproxima al diferencial y aplicas esta forma. O sea... esa era mi duda. Claro, o sea, vos tenés, a ver, yo tengo... ¿cómo te voy a explicar con una función, ¿sí? Yo tengo el delta de i, vos sabés que es f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0. ¿Sí? Sería el delta de i es el valor exacto. El diferencial de i es otra cosa, es la derivada particularizada para x sub 0 por el delta de x, ¿sí? Nosotros sabemos que si el delta de x es muy chico, si el delta de x tiende a 0, o sea, es cada vez más chiquitito, el delta de i se aproxima al diferencial de i. Entonces, cuando yo quiero calcular cuánto la variación de un volumen, de un área, de lo que sea, de forma aproximada, cuando hay una variación de la variable, lo que hago es esto, el delta de i se aproxima al diferencial de i. O sea, el delta de i se aproxima a f' de x sub 0 por delta de x. Aplico eso, ¿sí? Pero también yo puedo usar el concepto de diferenciales para aproximar el valor de una función. Vos sabés que esto sería el delta de i, ¿sí? Si el delta de i se aproxima al diferencial de i, yo puedo decir que f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0 se aproxima a f' de x sub 0 por delta de x, ¿sí? Entonces yo quiero calcular de forma aproximada el valor de una función, o sea, quiero calcular de forma aproximada
el valor de un volumen, el valor de un área, el valor de una función, lo que hago es pasar esto para allá, ¿sí? Y lo calculo de forma aproximada de esta forma, ¿sí? O sea, quiero calcular de forma aproximada algo, el volumen, el área o lo que sea. Ahora, si a vos te dicen, quiero calcular de forma aproximada la variación de algo, del volumen, del área, de lo que sea, uso esto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahora sí. Gracias. Sí, bien, de nada. Pero, Brian, profe, este caso que acaba de explicar es más o menos cuando nos dan, por ejemplo, 2 a la 2,99 y usamos la función 2 a la x y el aproximado de 2 al cubo. Claro, exactamente, ahí cuando les dan esta función. Sí, ahí usan esto, ahí usan eso, ¿sí? Cuando les piden calcular de forma aproximada, por ejemplo, 2 elevado a la, no sé, a ver, el seno de 1, ¿sí? Cuando el que les pedían así, no, el seno de 1 no, el seno de 46 o el seno de 44, ¿sí? Cuando les piden de forma aproximada calcular, ahí usan esta fórmula, esta digamos. Y si no, usan esta. Chicos, saben que yo ahora tengo un seminario de cátedra y sí o sí me tengo que conectar. Bueno, profe. Ah, no, todavía no entraron. Bueno, por lo menos van a avisar en el grupo. El tema es que era obvio que no nos iba a alcanzar para en 2 horas repasar, porque faltó repasar concavidad y extremos, ¿sí?